Inmediatamente ordenó a los discípulos subir a la barca e ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer, estaba solo ahí. La barca se hallaba ya distante de la tierra muchos estadios, zarandeada por las olas, pues el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, vino él hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron. ¡Un fantasma! Decían y gritaron de miedo. Pero al instante les habló Jesús. ¡Ánimo, que soy yo! ¡No tengáis miedo! Señor, ¿quién eres tú? Pedro le respondió. Mándame ir a ti sobre las aguas. Le dijo. Y Pedro, saliendo de la barca, caminó sobre el agua, yendo hacia Jesús. Viendo la violencia del viento, se amedrentó. Como comenzaba a hundirse, gritó. ¡Señor! ¡Sálvame! Al punto Jesús tendió la mano, le agarró. ¡Hombre de poca fe! Le dice. ¿Por qué dudaste? Y cuando subieron a la barca, el viento amainó. Y los que estaban en la barca se le postraron diciendo. En verdad, tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, no se puede atravesar el mar de la vida sin estar sujeto a tempestades que pueden ser más o menos grandes, más o menos dolorosas. Pero si Cristo va con nosotros en la barca, o más bien si nosotros estamos en la barca de Cristo, en nuestra vida no habrá nada que temer, porque por más grandes que sean las olas y los vientos, con Jesús en la barca siempre habrá un nuevo amanecer y siempre habrá la calma. Nosotros estamos invitados primero a aprender de Jesús. Jesús que se quedó a despedir a la gente y a orar a solas. Este sentido de amabilidad, de buen trato, es necesario que nosotros lo tengamos en el navegar de la vida. Y también este orar, que la oración sea también esa fuerza que nos haga vivir las olas y las tempestades. Y Jesús también, como a sus discípulos, nos manda a nosotros a navegar hacia la otra orilla, porque todos estamos con la misión de navegar hacia la casa del Padre, y nunca solos, siempre como familia, siempre como comunidad de discípulos del Señor, y siempre en la barca del Señor. Y es normal que entonces tengamos un mar con olas y con vientos, porque un mar sin olas y sin vientos no es mar. Entonces el mar de la vida cristiana no es fácil. En nuestra vida cristiana siempre habrá dificultades, pero también siempre tendremos la certeza de que Jesús está con nosotros en la barca. El Señor Jesús también sale a nuestro encuentro, y es el Señor Jesús que quiere que venzamos nuestros miedos, porque Él está con nosotros, y por esto Jesús nos quiere decir a cada uno de nosotros: más allá de tus olas, más allá de tus vientos, tranquilízate, no teman, soy yo. Entonces el Señor nos invita a tener esa paz,
esa paz que va más allá de las olas y más allá de los vientos, esa paz que es fruto de la presencia del Señor con nosotros. Por esto el Señor nos ama, está interesado en nuestra vida, conoce nuestros vientos, nuestras olas y nos dice: tranquilícense y no teman, soy yo. Saboreemos esta presencia de Jesús con nosotros. Pero también algunos de nosotros podemos ser como Pedro, que queremos gozar cosas extraordinarias y que queremos caminar sobre las aguas. Pero el Señor Jesús también nos consiente y nos dice como a Pedro: ven, ven, camina. Pero recordemos una cosa, el caminar sobre las aguas es de Dios, de nosotros es navegar en la barca del Señor. Y por esto Pedro empezó a experimentar la fuerza del viento y de las olas y se empezó a hundir. Cuando nosotros nos fijamos en las dificultades y quitamos la vida de Jesús, nos empezamos a hundir en la vida. También vale la pena que como Pedro nosotros gritemos: Señor, sálvame, sálvame, Señor. Sí, vale la pena. Y entonces en esas dudas, en todos esos momentos, en esos arrebatos que a veces tenemos, también cuando nos estamos hundiendo, seamos humildes y digamos: sálvame, Señor. Y experimentemos a ese Jesús que todo amoroso y sonriendo como a Pedro, nos tiende la mano, nos sostiene y nos dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esto quiere decir, mis hermanos, que con la fe todo es posible. Y sin fe, sin la presencia de Jesús en nosotros, todo se nos complica. Pero, mis hermanos, quiero invitarles: ¿cuáles son nuestros miedos? Es decir, ¿cuáles son las olas y los vientos que están inquietando nuestra vida? Para que, reconociendo nuestros miedos y las cosas que nos perturban, podamos escuchar desde lo hondo de nuestro corazón esa voz de Jesús: tranquilícense, no teman, soy yo. Escuchemos el cuestionamiento de Jesús: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Perdamos nuestros miedos, venzamos nuestros miedos y nuestras dudas y centrémonos en Jesús. Y cada Eucaristía dominical vivida con gozo, con fe, es para proclamar: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Mis queridos hermanos, un abrazo y sigamos navegando en la barca de Jesús. Que Dios les bendiga, paz y bien a todos.